En uno de los continentes del planeta Tierra, se llevaban a cabo grandes festivales por el inicio de un nuevo mundo, sus dioses de carne y hueso se les presentaban. Creer todos los relatos, mitos, historias o textos escritos en pergaminos antiguos era absolutamente absurdo. Sin embargo, los tiempos cambiaron y para gobernantes mediocres, pusieron en alto sus dioses, la cual como deidades, tomaron el poder de todo un gobierno. Países de gran economía y con armamentos militares entraron en pánico. Tener un dios como líder era un gran problema. Las facciones también tuvieron que levantarse, prometiendo al mundo humano, ayudar en caso de alguna invasión, ya que como los dioses que se dejaron ver por el mundo humano, ellos cuidarían también sus territorios, con la única diferencia que no entraron al poder político. No obstante, la facción de los ángeles caídos, fue amenazada a causa de la caída que tenían cautiva. Azazel como líder no podía dejar morir a uno de ellos sin tener culpa alguna, aunque así lo fuera, su misma raza debería ser quien juzgue sus actos criminales. Además de ser alguien cercana a un dios de otro mundo, era un peligro que su vida corriera en riesgo. Los días transcurrieron, el problema entre los caídos y las deidades egipcias eran aún más grandes, no tenían la mínima intención de abstenerse, una guerra estaba por comenzar. Si te gusta esta clase de contenido, te invito a dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Personajes, imágenes, animes y música utilizados en este video no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Lo único que puede llegar a pertenecerme es la historia. Goku, un dios de la destrucción en High School. Facciones y mitologías. Capítulo 30. El gran sacerdote, estaba en las afueras del palacio de Senno-sama, en espera de los dos guerreros cuyas habilidades eran extraordinarias y los únicos que faltaban para comenzar su entrenamiento. Después de cierto tiempo, una luz brillante se hizo presente en donde sin duda, se trataba de los dioses del universo 7. Los destructores junto al ángel guía, se acercaron a las grandes puertas del palacio y al hacerlo notaron que ya estaban esperándolos y al ver de quién se trataba, dieron una reverencia en señal de respeto. Bienvenidos caballeros, hagan el favor de seguirme. Fueron las palabras del sacerdote dadas a los recién llegados. Estos no dijeron nada, más que entregar un asentimiento. Las enormes puertas del Palacio Real se abrieron dejándolos pasar. Y dentro Goku sintió un poco de nostalgia al recordar la primera vez que había pisado ese lugar, sobre todo las ideas inmaduras que tuvo y las acciones que tomó, pero si no hubiese sido así, los universos ya no existirían. Al pasar un rato en el oscuro palacio, los ojos de las deidades fueron cegados por un brillo que se emitió, sin darse cuenta fueron teletransportados en un lugar que jamás habían visto a lo largo de sus vidas. El lugar era solitario y con nieblas grises que cubrían todo el sitio, era una habitación del tiempo, fue lo que cruzó en las mentes de cada guerrero, lo que les hizo recordar el entrenamiento que tuvieron con Whis dentro de su báculo hace años. En lo que las nieblas cada vez se dispersaron en la lejanía, pudieron ver a unos individuos de otros universos, como Hit, Jiren y Toppo, haciendo lo posible para poder moverse ya que se encontraban en la misma situación. Vegeta tomó en práctica el mismo entrenamiento que había hecho con Whis, concentrando su ki y prestando atención a la energía divina que se emitía en ese lugar y sin duda lo consiguió. Sin embargo, poco daba de efectividad ya que apenas podía mover los dedos de ambas manos, todo lo contrario a Goku, ya que este también hizo lo mismo, canalizando su energía, dejando en blanco su mente además de que solo sus instintos movieran su cuerpo a voluntad.
Después de semanas, meses o quizás años, el cuerpo del Pelipunta reaccionaba, lanzando varios puñetazos y patadas al aire. Al entender lo que realmente necesitaba hacer, pudo crear ráfagas de ki y hacer todo un calentamiento. Deberías relajarte y dejar en blanco tu mente, Vegeta. El príncipe frunció el ceño al no ser capaz de lograr moverse, más aún cuando sintió que su rival nuevamente lo había superado. ¿Y tú qué crees que estoy haciendo, insecto?, respondió con enojo. Era cierto que todo lo que dijo Goku lo había intentado, pero no entendía el por qué no lograba moverse con libertad. Los segundos que pasaban, así también el incremento de su peso era cada vez más excesivo, lo que le estaba fatigando al igual que los demás guerreros que hacían en ese lugar. No tienes por qué enojarte, Vegeta. Ya cállate y déjame en paz, dijo tranquilamente. Seguido de ello volvió a concentrarse. No pasó mucho en que el gran sacerdote hiciera su acto de presencia, lo cual sorprendió a los individuos que se encontraban incapaces de moverse. Sin que nadie se lo esperara, unos al estar muy relajados, cayeron fuertemente al suelo y otros, al estar forcejeando en poder moverse, salieron disparados chocando en las paredes de dicha habitación, excepto el Pelipunta. Producto de ello, su condición física reaccionaba a cualquier peligro, y todo cambio fue provocado por la deidad de piel celeste, porque había cambiado el ambiente del escenario. Por favor, reúnanse, dioses, ordenó pacíficamente. Las deidades solo hicieron caso a las palabras de aquel ente supremo. Gran sacerdote, ¿qué lo trae por aquí?, cuestionó el Son, mientras descendía. Caballeros, el motivo de mi venida es que uno de ustedes logró entender el tipo de entrenamiento que ofrece este lugar. Al oír el comentario, todos dirigieron la mirada hacia el Peli Azabache, por lo mismo que pudo alcanzar tal hazaña que ellos no han logrado. Aunque claro, eso no quiere decir que sea perfecto, todavía hay un paso más, para así llegar más allá de los instintos o un poder destructivo. Por ende tienen que escarbar dentro de ustedes mismos y averiguar qué es lo que los limita. Al hacerlo, un poder inaudito nacerá dentro de ustedes y serán capaces de poseer el control de cualquier energía divina. Mientras el padre de los ángeles explicaba, uno de aquellos guerreros había entendido a la perfección qué era lo que necesitaba y sabía que le costaría mucho más de lo que pudo haber pensado. A pesar de ello, el guerrero sonrió y se propuso ser el primero en alcanzarlo. Sí, Goku lo había logrado, sin embargo no era todo, porque solo había dado un paso. Muy bien, los enviaré con los dioses destructores que llevan un entrenamiento similar. Al momento de terminar de hablar, los individuos comenzaron a desaparecer a excepción del Pelipunta. ¿Lo escuchó, señor Goku? ¿En qué puedo ayudarle?, sorprendió con aquella cuestión del sacerdote, porque había notado en el rostro del Peli Azabache una preocupación que le impedía llegar a su máximo potencial que podría ofrecer. Al menos eso pensaba. Me gustaría saber si pudiera ver a mis amigos del otro multiverso. Como pueden ver, al quedar inconsciente no pude despedirme de ellos. Este respondió, dejando de lado a la persona que había visto en el planeta Tierra. Ya veo, aunque quisiera ayudarle no está en mi jurisdicción, sin embargo puedo llevarlo con su Alteza Zeno-sama, él decidirá si eso no es conveniente que vaya. Muy bien. Al ya tener planeado qué hacer, ambas deidades desaparecieron dejando el lugar vacío y así apareciendo en cuestión de segundos, ante el trono del ya antes mencionado. Ya estando frente de la suma autoridad se arrodillaron, en señal de respeto. Seguido de ello ambos se pusieron de pie y así como lo habían hablado, se le fue informado al rey del todo. Este, por el cariño que tenía hacia el guerrero, no dudó en atender su petición. De hecho el rey ya lo venía a venir desde un principio y sabía que su amigo siempre se preocupa por sus seres queridos, y por más que sean de otro mundo.
Por otro lado, las tropas de las deidades egipcias se encontraban ya listas para atacar, y en lo que respecta en la facción de los ángeles caídos, estos también estaban preparados para contrarresponder a sus enemigos. Los gritos de cada soldado adornaban el campo de batalla que no por mucho se convertirían en sus tumbas. ¡Ataquen!, exclamó uno de los comandantes del ejército egipcio, y sin dudar lo hicieron, igual que los humanos que tenían como aliados. Estos iniciaron con ataques por sus armamentos terrestres y aéreos, dispararon varios misiles hacia la dirección de los caídos, al impactar en los círculos mágicos que sirvieron como escudo, fueron inexplicablemente agrietados. Oportunidad que no desaprovecharon el ejército egipcio, con una velocidad ajena a la de los humanos comenzaron a atacar. Varios de ellos iniciaron con ataques a distancia, otros cuerpo a cuerpo. La desventaja que tenían los caídos fue bastante, y si eso no bastaba, tropas del ejército griega hicieron acto de presencia, lo que puso un poco en duda a los caídos y cuestionarse si era necesario arriesgar sus vidas por solo una simple caída, que probablemente ya estaría muerta. ¿Con qué viniste, Ares?, habló la deidad egipcia, al reconocer al recién llegado. ¿Acaso creíste que me había acobardado?, respondió, con una sonrisa en su rostro. Claro que no, y la caída está en el mismo lugar agonizando, solo es cuestión de tiempo para que forme parte del otro mundo. Comentó algo sobre el dios desconocido. No, pero da igual, podremos vencerlo. Muy bien, demostremos a estos malditos caídos nuestros verdaderos poderes. Sin perder tiempo, ambas deidades se unieron en la batalla, asesinando a varios caídos que se interponían en su camino, dirigiéndose directamente hacia su líder y así terminar de una vez por todas. Azazel, junto a otros líderes de su misma facción, idealizaban un plan en cómo poder contraatacar, ya que cada vez perdían terreno. Son demasiados, es necesario arriesgar las vidas de nuestros hombres por una chica. Preocupado cuestionó uno de los comandantes, por lo mismo que ya habían recibido bastantes bajas en sus filas. Azazel comprendió su inquietud y respondió lo siguiente. Lo sé y lo entiendo, pero esto no es solo por ella, sino por todos nosotros. Ellos golpearon y torturaron a uno de los nuestros, y si esto lo dejamos pasar por alto, ¿cómo creen que pensarán sobre los ángeles caídos? Si demostramos debilidad en contra ellos, creerán que son superiores, y si ella no fuera la cautiva, sino uno de ustedes, tengan por seguro que igual me levantaría e iría por cualquiera de ustedes. Exclamó a gran voz, que fue oído perfectamente por todos sus soldados, cuyo discurso subió los ánimos de cada uno, y una fuerza incomprensible emergió en ellos. En el inframundo, se llevaba a cabo una reunión acerca de lo que el líder de los ángeles sabía, lo que llamó la atención las deidades, la poca información que tenía del dios que había aparecido con un poder inaudito y que hacía estremecer la tierra, incluso hasta el mismo cielo. Michael, el encargado del cielo y único quien probablemente podría aclarar la existencia de seres divinos que desconocían en su totalidad, de cierta forma era necesario que se supiera por todos los dioses mitológicos y nórdicos que habitan en aquel pequeño planeta. Después de llevar un rato en la sala de reunión, la intriga de los dioses se denotó al no mirar al gobernante de Gregory. Era extraño no verlo, si no estaban mal informados era quien se encargaba de instruir al portador de la sacregiar del dragón emperador rojo, y su presencia era de suma importancia. Los jóvenes demonios de diferentes clanes estaban reunidos, cada uno en su respectivo pilar correspondiente. Como herederos, era necesario que supieran a lo que podrían enfrentarse en un futuro no muy lejano.
Al transcurrir algunos minutos, la llegada de Azazel fue nula. Sin tener opción, Michael dio inicio con un discurso y agradecimiento por el tiempo que dispusieron los dioses para así asistir en ese lugar. Asimismo, disculpándose a nombre del gobernador de Gregory por su tardanza, al menos eso creía. Al terminar, comenzó con lo que todos esperaban. Dios único y ser de luz que brindaba vida y amor, a pesar de poseer tan dichosas magnificencias, un día se atormentó por un sueño que lo siguió hasta el día de su muerte. Un ser noble, amable, serio a la vez, extraño, será custodiado por otros dos entes cuyos poderes son capaces de destruir a grandes ciudades sin esfuerzo alguno. Pero aquel ser, será corrompido por culpa de su enemigo que ni las personas que siempre le acompañaban podrán hacer algo. Sin embargo, una fuerza superior y ajeno, traerá la tranquilidad, pero así como llegó se marchará, junto a aquel que custodiaban acompañado con ambos entes. Motivó para que dioses, se levantaran uno contra el otro, con tan solo demostrar quién es el más poderoso, sin importarles las vidas que se perderían en el proceso, aunque los únicos que perderían la vida son aquellos dioses que osaron manchar el nombre de aquel ser desconocido, porque su regreso se hará y será inesperado. Los cielos temblaron, la tierra se estremecía o más bien el universo, con ello, las muertes de aquellos dioses arrogantes les llegó y más que una muerte, fue mucho peor que eso. El enemigo que con anterioridad no se pudo derrotar nuevamente hizo acto de presencia. En ese momento, se distinguirá quién vencerá, solo el destino sabrá si viviremos para poder contarlo algún día. Pero eso no es el final, porque también, las estrellas del cielo caerán, como si los cielos demostraran su angustia, pero no es así como resulta, ya que una trágica y aterradora situación habitará en cualquier mundo sobrenatural. Cuyas palabras, se me fueron entregadas y ahora, se las entrego a ustedes. Después de haber concluido, las deidades lo procesaron por varios minutos, porque no solo se trataba de un mal sueño sino de una profecía, así como el líder de los ángeles lo catalogó hace varias semanas atrás. La advertencia por parte de Dios era para no enfurecer a aquel que está por encima de todo lo existente, más cuando cronológicamente fue sucedido. Ahora pues, el destino de los dioses, quienes no solo son arrogantes e incrédulos, sino porque profanaron una mujer que por seguro tomaría la deidad. La tensión les sobrepesó, su mundo, sus pueblos corrían el riesgo de ser aniquilados por culpa de quienes no entendieron el mensaje, y si eso no bastó, tanto como el dios Zeus y el dios Ra, se les fueron informados que la mayoría de su ejército había comenzado un ataque contra los ángeles caídos, lo que impactó a toda la sala de reunión y ya se daban la idea del porqué, pero a pesar de ello, tanto como padres, hermanos e hijos la angustia les sobrecomían porque al tener objetivos opuestos ellos dictaron su sentencia y lo único que podían hacer era detenerlos lo más pronto posible, antes de que sea demasiado tarde. Los programas anunciadoras estaban al tanto con lo que sucedía e inmediatamente informaron al mundo entero, donde las autoridades de alto rango no esperaron en tratar de tranquilizar a los ciudadanos, pero era absurdo mentirles ya que la situación en la que se encontraban, estaban fuera de sus manos y aunque quisieran hacer algo, atacar a seres divinos que existen desde la antigüedad era un suicidio. Claramente era imposible competir con un poder así, mismo con la que fueron creados. Sin opciones, los gobernadores solo recomendaron quedarse en casa o que buscaran algún refugio, porque probablemente venían cosas peores. Detonante para que toda persona llenara las iglesias, templos satánicos o cualquier catedral de un dios existente. Sin embargo, las autoridades colocaron una orden de queda, para mantener el orden, y por obvias razones las personas acudieron a regañadientes.
Sea como sea, los del alto rango no querían enfurecer a Dios, que por seguro los protegía, y buscarlo en un momento conveniente para ellos era egoísta. Mientras tanto, en el campo de batalla, Azazel, tras asesinar un soldado más de las tropas enemigas, asimismo ocurría con uno de sus soldados, revelando el causante. Por fin, tanto como los líderes de una especie se veían las caras. Es momento de acabar con tu reinado, Azazel, comentó la deidad mientras tiraba el cuerpo muerto de uno de los caídos. Pagarás por todo lo que has hecho, respondió con rabia en sus palabras, y en lo que se preparaba para combatir, el dios quien inició todo este caos había llegado a ellos. Y sin mostrar su inquietud, por su gran desventaja solo sonrió, ya que si fuera este el final de sus días, al menos lo haría como un ex guerrero del cielo. Pero su preocupación aún fue más grande al ver más tropas enemigas cada vez, haciéndolos retroceder, y de un momento inesperado, la marcha de todo guerrero egipcio y griego se detuvo. Eres un egoísta al dejar toda esta disputa en tus manos, Azazel, habló el rey del inframundo en lo que se alineaba al lado del líder de los ángeles caídos. Y decir que estamos organizando un tratado de paz, el cual nos lleva también a una alianza. Seguido del rey del infierno tomó la palabra el líder de los ángeles, tomando la misma posición. Un estupefacto Azazel solo demostró una sonrisa. Quizá los comentarios de los líderes tenían sentido, sin embargo sus convicciones y orgullo como ángel caído eran más grandes. No obstante, círculos mágicos comenzaron a aparecer al lado de sus tropas, tanto como demonios, ángeles, guerreros asgardianos, valquirias y griegos se unieron a él, liderados por sus mismos dioses y líderes. Tal suceso irritó a las deidades que habían comenzado todo este conflicto, ya que como inferiores de las deidades que se habían presentaban estaban por arriba de ellos. Sin embargo, eso no acreditaba que sus poderes sean mayores a la de ellos. Al contrario, sería el momento exacto para terminar el legado de aquellos dioses que los tenían bajo su poder desde hace mucho tiempo. La deidad que está por encima de todos los dioses egipcios, se posicionó enfrente de su hermano que había comenzado toda esta revuelta. Sed, dios egipcio, sin ningún tipo de afecto por quien tenía enfrente, se preparó para combatir a muerte, ya que la ventaja que tenía es que el ejército mayoritario lo tiene en su poder. Osiris, no sabes cuánto tiempo había esperado este momento, habló mientras levantaba ambos brazos demostrando que no temía su presencia. El hermano de este no dijo nada más que mirarlo fijamente. De un momento el tiempo se paralizó entre ellos dos, hasta el punto de lanzarse uno contra el otro. Choques de golpes adornaban el campo de batalla cubierto de grandes neblinas grises, producto de los ataques que hacían los guerreros. Un golpe en la mandíbula se le fue dado a Osiris, que lo hizo salir disparado hacia unos escombros, ya que a diferencia de su hermano, este no le quería hacer ningún mal, un error que lo pagaría caro. El dios Osiris se levantó un poco aturdido, sin embargo su hermano no le permitió recomponerse, tomándole de la nuca y azotando fuertemente en el duro suelo. Todo visto por el padre de ambos, quiso intervenir, pero lamentablemente fue interceptado por Apophis, una gran serpiente antigua, y lo que le hacía temida era su gran poder y fuerza, misma que podía competir con el dios más poderoso de los egipcios. Además de poseer un gran ejército de demonios que combatían contra el ejército del dios Ra. El frío viento agitaba la larga capa que tenía el dios Ares, lleno de satisfacción por lo que sus ojos veían. La guerra de alguna manera le satisfacía. Levantó su arma y antes de que comenzara a atacar nuevamente, su padre se había colocado enfrente de él. Oh, el dios Zeus aquí, no está perdido su alteza. Con sarcasmo se atrevió a hablarle así al dios más importante del Olimpo.
La deidad miró a su hijo con repudio, lo que fue claramente notado. Sin sucumbir por la mirada fría de su padre, este empuñó su espada con la intención de matar a quien por años había soportado. Era un hecho que padre e hijo no tenían ni una pizca de sentimiento alguno, él fue motivo por lo que pelearían hasta la muerte. En el inframundo los jóvenes demonios, de los diferentes clanes habían sido resguardados por parte de la arena del rey de aquel lugar. Por precaución, no querían correr el riesgo de perder algún miembro importante que representaban a los pilares más poderosos del infierno. Por lo tanto, el clan Gremori, Citri y la casa Bael, estaban en desacuerdos con dicha decisión, no permitirles ayudar cuando supuestamente habían sido entrenados para momentos como estos, su participación en la batalla se les negó y sin poder dar objeciones solo acataron las órdenes de su líder. Trias y el resto de sus siervos se encontraban en el Club del Oculto, autorizado por Graithia. Aunque la guerra estaba presente en el mundo humano, la situación estaba un poco más en orden en varios países, y como representantes y protectores de un territorio de la ciudad de Kuo, no podían dejar a lado sus obligaciones así también como sus estudios. En los días yendo a la academia todo era muy distinto para ellos al igual que para los integrantes del club estudiantil. Sus identidades al ser revelados causó un gran asombro en los profesores y en los estudiantes, por supuesto les incomodaba pero no podían hacer nada. El mayor impacto de todo el colegio fue a través del pervertido, al ser golpeado por las chicas del club de Kendo, ahora le temían inclusive sus amigos, el temor sobresalía y quizá en algún momento querrá vengarse de ellos, pero dadas la situación por el gobierno estaban en paz. No obstante, Tsubaki Rena de la heredera Citri, estaba frente a la puerta del Club del Oculto, pensativa si era correcto preguntar acerca de Reinare y de Goku pero antes de tocar la puerta fue abierta. Tsubaki, ¿qué te trae aquí?, cuestionó Kiba, impactado por la inesperada llegada de la chica que tenía enfrente. Esta sin rodeos dijo lo que pensaba hacer, razón para que el pelirubio la dejara entrar. Una vez dentro, todos los jóvenes la saludaron, después Kiba informó a su ama el motivo de su visita de la chica al club. Trias, a pesar de querer evitar hablar de ello, se dio cuenta que no podía evitarlo más, aquel asunto que a todos ahí presentes les interesaba saber y como heredera del clan Gremori, sabía en las condiciones que se encontraban todas las facciones, pero para no provocar angustia en su séquito, decidió no decir nada hasta ahora. Sin más dio un suspiro, seguido de ello dijo: Reinaré, lo más probable es que ya no esté con vida lamentablemente. Y Son Goku no hay nada que decir, simplemente se esfumó, junto a Pan y Bra. Dato que hizo entristecer a la ex monja, Koneko, Tsubaki y Akino, al darse la idea de que una buena amiga había muerto, ya que después de haber encontrado estabilidad, es como si la vida no le dejara ser feliz. El remordimiento les carcomía por haberle dicho alguna vez que podía contar con ellas si algún día necesitara ayuda. Ese día llegó mas no hicieron absolutamente nada. Respecto a Goku, simplemente tenían la esperanza que estuviera bien y que regresaría, mas no sabrían cómo decirle lo que le había ocurrido a la caída, seguramente estará decepcionado de ellas. Y si las cosas no estuvieran mal, fue aún peor, aquel que acosaba a Asia por medio de cartas románticas además de haber pedido a la ama de esta, el intercambio de piezas. Lo que provocó celos en el portador del dragón rojo, quizá Diodora Astaroth quería realmente a la pequeña chica, sin embargo Asia no tenía ninguna intención en ir con él, su corazón le pertenecía a alguien más. Aunque las acciones de un prestigioso clan, se les era muy sospechoso para la heredera de la casa Gremori pero dadas las circunstancias presentes no podía dialogar lo que probablemente planeaba hacer.
Al lapso de algunas horas de estar hablando de triviales cosas, la obsesión del noble Diodora Astaroth que tenía en Asia, lo llevó a secuestrarla en medio de todos sus amigos que estaban reunidos en el club. Estos intentaron detenerlo pero fue muy tarde. Fin del capítulo 30.